Es muy hermoso recibir esta invitación y además poder hablar de una de mis grandes pasiones, que es la educación. Y El infinito en un junco es en general un libro donde yo reivindico el papel intelectual de las mujeres. Tú sirves para esto, otros sirven para otras cosas. Creo que para mí, a esa edad, fueron mucho más decisivas esas maestras que mis compañeros. Me he convertido en la persona que soy gracias a las oportunidades de estudio que he tenido. Hoy damos la bienvenida Desde el Corazón de la Educación a una mujer que a muchos de nosotros nos ha salvado la vida a través de sus letras, de su palabra. Y el día de hoy con esta entrevista, pues Desde el Corazón de la Educación se viste de gala, dando la bienvenida a Irene Vallejo, una mujer que ha publicado un infinito que nos ha llevado a reconocer lo valioso y lo fuerte de los momentos frágiles de la vida, y que como maestras y maestros, de manera especial en nuestra comunidad educativa, nos devuelve la esperanza a la labor que hacemos, a las oportunidades que existen, y nos devuelve sobre todo a eso fundamental que a veces no se puede ver con los ojos, pero que se ve con el corazón, que es ese trabajo humano y cercano que hacemos cada día con los niños y las niñas. Yo de manera particular admiro a nuestra invitada de hoy, Irene Vallejo, que su obra ha sido vendida en más de 1.5 millones de ejemplares en más de 40 idiomas. Es un gusto poder conversar desde la comunidad educativa con una persona que ha recibido un don y que no se ha quedado con ese don para ella sola, sino que ha sabido ponerlo al servicio de los demás. Me parece lo más cercano a una maestra, a un maestro, que cualquier don que recibe está para colocarlo al servicio de sus estudiantes. Gracias, Irene, por hacernos este honor. Es muy hermoso recibir esta invitación y además poder hablar de una de mis grandes pasiones, que es la educación. Yo me he convertido en la persona que soy gracias a las oportunidades de estudio que he tenido, y la verdad es que creo que si tuviera que escribir una autobiografía, sería una autobiografía de aprendizajes, y el papel protagonista lo tendrían mis maestros y mis maestras. Gracias, Irene, por iniciar nuestra conversación justo de esta manera. Nosotros como comunidad educativa hacemos grandes esfuerzos en un mundo que nos coloca en múltiples fragilidades, en múltiples cambios, y aún así la fuerza del maestro siempre quiere seguir adelante e inspirarnos a través de la palabra, de tu palabra, y escuchar esa motivación que tienes hacia la educación, pues le da mucha fuerza también a seguir adelante a los maestros y a las maestras. Miles de maestras y maestros dominicanos sobre todo, pero también de Latinoamérica, siguen nuestro programa, y nos hizo pensar el leer tu obra principal, El infinito en un junco, que así como el humilde junco guardó los primeros libros, pues la educación guarda la esperanza de que el mundo puede ser siempre mejor a través de ese toque humano de la maestra y del maestro. Y bueno, yo personalmente he estado acompañando tu trayecto en estos días por nuestra hermosa isla, y todos los días que te escuché cambiaba lo que quería conversar. Hasta ayer, que iluminaste como ese cambio nuevo de conversación al hablar de tus abuelos maestros. Pienso que 2 abuelos maestros y una maestra. Exacto. Según comentaste. Y justamente el escucharte, pues me devolvió la ilusión de la educación como columna vertebral. Y quiero que empecemos nuestra conversación en ese sentido. ¿Qué valor tiene desde tu perspectiva el maestro y la maestra para lograr que la educación siga siendo infinitamente digna y además infinitamente relevante, y que siga siendo la columna vertebral que mueve la sociedad? Claro. A mí no solo me fascinan los maestros, sino que tengo una particular inclinación hacia los escritores y autoras que además han ejercido de maestros o que se han interesado profundamente por la pedagogía. Pues,
Gabriela Mistral, Pedro Enríquez Ureña, su madre, Salomé Ureña. Pero además, en el mundo antiguo, en la Roma imperial, hubo un autor que a mí me interesa mucho, Quintiliano, el autor de las Institutiones Oratoria, que son uno de los primeros textos fundacionales de la pedagogía. Y en él decía, tiene una frase muy interesante en la que reflexiona cómo se ha de pasar del amor al maestro al amor por la asignatura, ¿no? O sea, primero hay una relación de afecto, de cariño, de amistad, de confianza entre quien enseña y quien aprende, papeles que además cambian constantemente, ¿no? Durante el proceso de aprendizaje, y cómo del amor hacia la persona saltas, brincas al amor hacia la asignatura. Las asignaturas quizá, ¿no?, los saberes puedan parecer como áridos o extraños, ¿no?, abstractos, lejanos al principio, y es precisamente la pasión y el afecto y la emotividad de quien te enseña, ¿no?, el que te ayuda a encauzar esa curiosidad y ese deseo de saber. Entonces, primero te deslumbras por las personas y de ahí llegas a amar sus palabras. Entonces, esa idea del afecto, ¿no?, del amor y la pedagogía, como decía Unamuno, para mí es muy evidente. Nos enseñan nuestros padres en los primeros pasos y nuestros abuelos que nos quieren, y así es como se inicia ese recorrido. Y después vamos encontrando esas figuras esenciales que son maestros. Yo recuerdo de mis abuelos todavía los afectos que mucho tiempo después, tantos años, conservaban por algunos de sus alumnos, recordaban sus anécdotas, sus frases, perdón, a veces errores divertidos, ¿no?, trastocando palabras. Había una relación muy viva y un recuerdo, tantos años después, ya todos ellos jubilados, de aquellas vivencias, ¿no?, y de su escuela, sus escuelitas, aquellas escuelitas en las que pasaron tanto frío y privaciones, porque la posguerra española fue una etapa muy dura. Y yo siempre pensé en la profundidad del empeño que los llevaba a trabajar en unas circunstancias tan adversas, ¿no? Qué profunda tiene que ser la corriente que te lleva a elegir esa profesión y a abrazarla, cuando muchas veces faltan los medios, el reconocimiento, la gratitud, las condiciones. Y recuerdo esa máxima de las misiones pedagógicas en España durante la República, antes del oscuro paréntesis de la Guerra Civil y luego los años tan duros. Decían los mejores maestros a las peores escuelas, ¿no?, a las más pobres, a las más pequeñas. Y bueno, allí se expresa un ideal, ¿no? Todos, estén donde estén y sean cuales sean sus circunstancias familiares, merecen los mejores maestros, claro, las mejores maestras. Y bueno, yo creo que ahí hay como todo un cauce de ideales que luego se enfrentan a las cosas prácticas constantemente. Quiero decir, no son ilusos ni ingenuos, pero sí que se tiene que nutrir de un deseo muy profundo de tomar de la mano a los niños y llevarlos hacia el mejor futuro que se pueda imaginar para ellos. Gracias, Irene, qué valioso. No sé ni por dónde empezar a comentar, pero hay una parte en donde realmente me toca de manera muy especial, como vamos a decir, cabeza de un grupo de maestros extraordinarios que buscan justamente ser la mejor persona primero para los niños y las niñas, y luego que esa mejor persona sea el mejor profesional para enseñar. Y hablas de eso cuando mencionas el que primero amamos a la persona, que es como la puerta que te abre la aventura del conocimiento, y luego pues
De hecho, los maestros nos hacemos a un lado para que los niños, las niñas y los jóvenes entren a ese mundo tan maravilloso que es el aprender. Y tenemos un principio en nuestro programa de Maestros Extraordinarios que es el amor por el conocimiento, enseñanza y aprendizaje. Esa armonía y esa sintonía que debe haber siempre entre quien enseña y quien aprende. Y luego hablas de tus abuelos y los contextos diversos y dificultosos en los cuales enfrentaron su labor, que claro, guardando la distancia y el respeto de los tiempos, pues muchos de nuestros maestros también siguen viviendo precariedades dependiendo del contexto en el que se encuentran. Y ese mensaje que das es también una oportunidad de reivindicar la apatía a veces o el cansancio de intentar hacerlo bien con tantas dificultades. Y qué bueno que lo mencionas, porque creo que es un espaldarazo a la labor y al esfuerzo de las maestras y los maestros. Pero claro, hablando contigo, que todos te admiramos tanto y admiramos tanto tu obra, y viendo la realidad de nuestros maestros, independientemente de la profesión y de la profesionalización constante, lo cierto es que hay mucha distracción, hay mucha presión, hay muchas estadísticas que cumplir, muchos protocolos. Ayer te escuché hablar de las políticas que deben hacerse para la educación, que no siempre son las priorizadas. ¿Y cómo buscamos un espacio de concentración para recordar siempre el valor de la lectura, el valor de la escritura? ¿Cómo un maestro puede inspirar a nuestros niños y a nuestras niñas en eso tan valioso, a pesar del mundo distraído en el que vivimos, las pantallas, las políticas, las estadísticas? ¿Qué podríamos decirles? Yo no diría solo que hay alrededor un mundo distraído, sino incluso un mundo que defiende unos valores totalmente contradictorios a los que la escuela está construyendo. Entonces, hay allí una pugna y un tira y afloja, porque realmente los chicos y chicas jóvenes están escuchando unos mensajes que tienen muy poco que ver o que abiertamente desafían los que reciben en la escuela. Y muchas veces los cauces por los que les llegan estos mensajes son especialmente atractivos o cautivadores, las redes sociales, donde ven unos referentes de personas que se jactan precisamente de haber conseguido mucho dinero sin haber estudiado, de forma rápida, ¿no? Y una forma también de consumismo que parece prometernos paraísos artificiales y atajos en la vida que obvian el esfuerzo que indudablemente conlleva la escuela. Entonces, yo es que creo que la escuela está resultando nuestro último bastión, ¿verdad? Y es el lugar donde realmente se resiste a todos estos mensajes que son mensajes consumistas, persuasivos, y por eso es tan valioso, porque probablemente esto depende claramente de los hogares, pero habrá muchos chicos y niñas y adolescentes que no escuchen estos mensajes de resistencia más que en la escuela y que tienen necesariamente que entrar en contacto con ellos, porque si nadie les ha abierto los ojos ni siquiera una vez, será más difícil que reaccionen de una manera crítica. Por otro lado, los tiempos de la educación son lentos, en medio de un mundo apresurado que no solo nos apremia a tener éxito, sino a tener éxito muy rápido. Entonces allí hay otra disonancia entre lo que la escuela intenta inculcar y las tendencias que vienen de fuera, ¿no? La educación no da frutos inmediatos, es en realidad un camino, un recorrido muy largo y a veces esa precipitación nos puede llevar a no desentendernos o decepcionarnos de esos tiempos lentos de la educación. Entonces, bueno, es que la apuesta es enorme, ¿no? La tarea es inmensa y además a mí no me sorprende que a veces los maestros y maestras sientan que están muy solos, porque hay además una propensión en la sociedad a remitirles todos los grandes problemas sociales, ¿no? Esto se resuelve con la educación, ¿no?
las redes sociales, la criminalidad, ¿no? La falta de cortesía, la agresividad en la comunicación, ¿no? Todos los incumplimientos o todas las fallas de nuestra democracia al final lo remiten a la educación, pero como si la educación dependiera solo de la escuela, cuando la educación es muy amplia y empieza en casa ¿no? Y tiene, en realidad sucede en todas nuestras relaciones, ¿no? Que tienen un poco esa dimensión también de aprendizaje, de sentar modelos o de modelar un poco nuestra actuación. Entonces se deja muy sola a la escuela como si toda la educación dependiera solo de ellas, cuando tiene que ser ¿no? Muchas bridas al mismo tiempo, muchos impulsos. Entonces ahí hay evidentemente muchos problemas que la sociedad no se plantea y que no estamos viendo habitualmente como los obstáculos enormes que representan para el trabajo de toda la gente que se dedica profesionalmente a la enseñanza. Entonces es que es una tarea tan inmensa. Sí, lo es. Que rebasa muchas veces lo que puede hacer una persona, y es tan lógico que a veces se sientan muy desbordados, muy abrumados, y creo que tampoco hay que culparse en eso, ni hay que sentirse, ni ser demasiado duros con unos mismos, porque todo lo que se está sembrando en la escuela a lo mejor no da frutos pronto y no se ve, pero queda, y esas semilla depositada estará mucho tiempo debajo de la tierra y aparentemente en la superficie no habrá ningún cambio hasta que eclosione y asome por la superficie. Pero ahí se están sembrando ideas y pensamientos y experiencias, ¿no? y un poco conmociones que llegará el momento en el que salgan a la superficie. Entonces hace falta también una cierta confianza, ¿no? Confianza en el porvenir y confianza en chicos y chicas que a lo mejor no van a manifestar o no van a saber verbalizar lo que están recibiendo, pero que más adelante recurrirán o recordarán a eso que llevan dentro. De todas formas, yo siempre insisto en que hay una falta de responsabilidad en la sociedad para alinearse con maestros y maestras y reconocer que tienen que estar a su lado y que es un trabajo visionario, transformador, probablemente el más esencial y vital que tenemos, o entre los más, y que entonces hay que empezar a fundar una relación que sostenga a estos profesionales y que les permita hacer su trabajo ya no solo con dignidad, sino con alegría. Por supuesto. Porque la alegría también forma parte ¿no? de todo este camino. Entonces allí yo creo que la falla principal está en general en la sociedad, que tiende a cargar responsabilidades sin asumir su parte, sin acompañar, sin fortalecer, muchas veces sin respetar y sin agradecer todo lo que se está haciendo en las aulas. Claro, wow, gracias por tu respuesta, porque de hecho, aunque definitivamente como maestros sabemos el rol y la responsabilidad, la cercanía que amerita la profesión, y por otro lado, la responsabilidad de ser un gran maestro formado, no es algo al azar, no es una carrera sencilla, es una carrera de alta responsabilidad, pero haces un llamado a la sociedad, gracias por eso, a la sociedad que debe, en lugar de hacer una batalla opuesta, hacer un camino conjunto, darnos la mano. En estos días escuchaba al maestro Tonucci de Italia justamente decir, los padres y la sociedad deben dejar de criticar la escuela y entrar a la escuela, a colaborar con la labor. Qué gran mensaje, gracias por eso, Irene. Y justamente, y bueno, ya acercándonos al fin de una conversación que me encantaría que nos llevara horas, pero en tu libro hay un momento en donde hablas con la delicadeza que caracteriza tu escritura de una maestra que en un momento muy difícil para ti, pues fue como tu soporte y tu aliada, y hablas justamente de cómo justo el haber tenido de la mano a esa maestra pues pudo sacarte adelante, y lo conecté
con lo que hablabas ayer de tus abuelos, de tu familia, de la estructura que tenías. Y bueno, pienso justamente en que nos cuentes un poquito esa estructura que tuvo Irene Vallejo, a quien admiramos y vemos los resultados de tu trabajo. Pero ¿qué pasó con esa Irene en la escuela, en la infancia? Y esa combinación de la que tú misma hablas, que tú tuviste, o sea, cómo tu familia y tu escuela tal vez sí tuvieron un diálogo que llevaron a este resultado el día de hoy. Claro, sí, es que en mi familia yo creo que la solidez de las relaciones tenía mucho que ver también con esa vocación de mis abuelos, que es algo que realmente construye. La manera en la que siempre se valoró el conocimiento en casa, y no estoy hablando de las calificaciones o simplemente Importante. claro, no solamente de las salidas profesionales o el prestigio asociado a unos estudios o a otros. Estoy hablando realmente de una valoración medular de lo que significa saber, de lo que significa y de lo que dignifica saber. Por supuesto. Entonces, eso siempre estuvo ahí, incluso con bromas y con alegrías, porque yo recuerdo que cuando era niña, mi abuela materna solía decirme: estudia, hija, que no sirves para otra cosa. Y era su forma humorística de decirme, bueno, tampoco te sientas superior a los demás por ser estudiosa, por tener buenas calificaciones, ¿no? Tú sirves para esto, otros sirven para otras cosas, todas son valiosas en este mundo y hay muchas formas de aprender, y uno de los aprendizajes principales es también el de la humildad, ¿no? O sea que incluso con sus bromas estaban siempre enseñándome. Y luego esa profesora, Pilar, mi profesora de griego, pues fue una persona que encontré en un momento de encrucijada vital dura, porque yo había sufrido en la escuela primaria acoso escolar, bullying, que este es otro gran problema, claro, actual. Otro de los desafíos, porque todas las violencias del mundo entran a la escuela, la marginación, los trastornos de salud mental, los trastornos alimenticios, los traumas que vienen de la familia, de casa, del entorno, ¿no? Todas esas cosas entran en la escuela torrencialmente y son también mimbres con los que hay que construir, ¿no? Pues. Entonces, esa es una complejidad añadida, el mundo exterior que no se queda fuera. Y yo en ese momento llegaba a la educación secundaria muy herida, ¿no? Por todo lo que había sufrido, por las humillaciones, por la violencia. Y durante la época de la escuela yo había aprendido o había sacado la conclusión de que para no sufrir esas agresiones lo que tenía que hacer era pasar muy desapercibida. Callarme, perfil bajo, no intervenir en las clases, no tomar nunca la palabra, intentar que se olvidaran de mí pasando de puntillas, no deje de estudiar, ¿no? Exacto, colocarme una máscara y no deje de estudiar y no deje de trabajar y no deje de amar lo que hacía, pero de alguna manera sentía que tenía que ocultarlo ante los demás, porque si no acabaría convirtiéndose en un castigo, ¿no? Para mí. Y bueno, pues entonces como con esa mordaza llegué yo a la educación secundaria, al instituto, donde conocí a Pilar y a otras profesoras que además la mayoría de ellas, las más decisivas para mí fueron mujeres sabias que también me dieron un modelo, ¿no? Un referente y fueron, yo creo que intuyeron lo que me pasaba. Y me gusta decir que me abrieron pétalo a pétalo, ¿no? Qué bonito. Y me demostraron que no tenía por qué avergonzarme de lo que sabía, gracias a su ejemplo, porque yo las veía como mujeres alegres, sabias, seguras y convencidas de sí mismas. Y entonces yo pensé, efectivamente, ¿por qué tengo que pedir perdón? Y además ellas confiaron en mí, en mi vocación literaria, me valoraron, mi profesora de literatura me animaba a escribir y fueron las primeras personas que me validaron fuera de la familia, lo cual, bueno, pues claro, significa más, porque en tu familia pues siempre puedes pensar me quieren y me ven con buenos ojos. Y hubo una relación muy linda
que sobrevivió a la educación secundaria, cuando yo estaba en la universidad, volvía una tarde a la semana a estar con mi profesora de griego y traducíamos juntas tragedias, pero era una forma de seguir en contacto, ¿no? Y de mantener eso que se había convertido en una amistad. Entonces, creo que para mí, a esa edad, fueron mucho más decisivas esas maestras que mis compañeros, más que la gente de mi generación, Wow, la gente de la interesante. generación. Porque muchas veces se piensa solo en los pares, pero esas relaciones intergeneracionales permiten que fluya la experiencia de otra manera. Y así como bueno, tuve esa ausencia de amistades de mi edad, tuve sin embargo esa profunda amistad con mis maestras que todavía continúa y que fue muy, muy poderoso, entonces que suplió lo que yo no estaba teniendo y lo que pues bueno, la situación, el bullying me había arrebatado. Entonces es que la realidad de las relaciones humanas es muy rica y yo a esa maestra le quise hacer, a Pilar Iranzo, un homenaje muy especial en el libro. Y luego en la adaptación a la novela gráfica aparece su retrato, ¿no? Porque conseguí fotografías de ella en esa época y el ilustrador la dibujó para que quede como un recuerdo imborrable de su nombre, de su aspecto, de su forma de enseñar, porque para mí... Es relevante, una maestra en tu vida, qué bueno. Y El infinito en un junco es en general un libro donde yo reivindico el papel intelectual de las mujeres, que también a veces atraviesa el machismo, la educación, y hace que a una mujer se le preste menos atención o menos crédito que a un hombre. Entonces, para mí era importante insistir también, si bien es necesario el respeto para todos, entender que una mujer en un aula tiene que ser respetada por su sabiduría y no bueno, pues atacada por los muchos prejuicios que viven todavía, por desgracia, en nuestras sociedades. Sí, aún. Y qué bueno que lo mencionas. Mencionabas a Gabriela Mistral, a Salomé, y justo en nuestro proyecto, porque tenemos el 95% de la nómina docente mujer. Y entonces hemos destacado el rol de la mujer con un programa que se llama Mujeres por la Educación, que va desde Salomé, que es de las que sembró la educación en nuestro país y abrió las puertas a que la mujer ya no solo estaba en la casa, sino en el aula, devolviendo un poco la esperanza también que tanto mencionas. Yo me lleno de ilusión escuchándote, porque una maestra, que además tiene el homenaje en tu libro, hizo ese cambio tan importante y es un mensaje poderoso para nuestra comunidad. Y yo de verdad, que soy una soñadora, no dejo de pensar cuántas Irene hay en nuestras aulas y cuántas maestras podrían ser como tu maestra para nosotros en 20 años, en 30 años, estar pues imaginando todo el potencial que tiene una niña independientemente del contexto en que vivan. Y así vamos a terminar nuestra conversación. Yo quiero terminarla con algo muy personal que me tocó ayer escuchándote, en donde me recordaste que lo frágil no es sinónimo de debilidad. Yo quería preguntarte sobre de dónde viene la inspiración, pero te escuché perfectamente hablar del caso de tu niño y de cómo fue su llegada y coincidimos. Mi segunda hija, en el tercer mes de embarazo, los médicos dijeron que no podía nacer y dijeron que si yo seguía el embarazo yo no iba a vivir. Y bueno, ahí es donde se te pone el contexto de qué es lo que de verdad importa y qué es lo que mueven tus decisiones, y en ese momento la decisión fue continuar y que sea lo que tenía que ocurrir y lo que Dios quisiera. Y bueno, Verónica tiene 21 años y es una niña espectacular y es inspiración y es propósito. Entonces yo te escuchaba y yo decía, se parece tanto a lo que vivimos porque fue tan difícil decidir poner en riesgo mi vida con mi otra niña y al final de cuentas dar vida. Y ayer te escuchaba y decía, en el momento más frágil es el momento donde tú muestras más fuerza. Y aparte, la recompensa es la inspiración y el propósito. Yo creo que definitivamente queremos escuchar para cerrar de dónde viene tu inspiración y que con esto podamos dejarle un mensaje a nuestras maestras y maestros.
A mí me gusta decir que el infinito en un junco es una reflexión sobre la grandeza de lo pequeño y la fortaleza de lo frágil, porque en mi vida he estado constantemente en relación con la fragilidad. Cuidé primero de mi papá hasta su muerte y después, con apenas unos meses de diferencia, nació mi hijo con graves dificultades de salud y volví a empezar otra vez el proceso de las hospitalizaciones, los cuidados, la atención. Y entonces eso realmente ha marcado una gran parte de mi vida y ha estado reconfigurando constantemente mis prioridades, ¿no? Ese sueño de ser escritora que siempre estuvo ahí, pero en muchos momentos ha tenido que esperar, ha tenido que pasar a un segundo plano, lo he tenido que poner en relación con problemas, dificultades, ¿verdad? Yo creo que a nosotras las mujeres los contextos nos influyen más probablemente que a los hombres, porque suele recaer en nosotras, aunque hay muchas excepciones, esa tarea, ¿no? De no solo estar presentes en nuestra vida, sino conscientes de la de los demás. Y eso yo creo que debería extenderse, ¿no? Que esa conciencia de que los demás están ahí y que son un tú que es el que constantemente nos interpela y el que nos construye. No somos nada sin el tú que nos habla y sin las relaciones bueno, esto ya lo decían los filósofos de la antigüedad, ¿no? No hay identidad más que dentro de una red de relaciones, de vínculos, de obligaciones, de gratitud, pero también de deudas, ¿no? Y entonces, bueno, pues para mí eso construye totalmente mi trayecto y mi pasión por la literatura siempre ha tenido que compaginarse con eso, ¿no? Con la vida, con el cuidado, pero no creo que haya sido meramente un estorbo, creo que lo ha enriquecido, que me ha enseñado también a mirar con esa atención, ¿no? con ese cuidado efectivamente. Y la palabra cuidar viene del latín cogitare, que es pensar, ¿no? Y hay una relación etimológica del pensar y el reflexionar al cuidar. Cuidar es también poner la mente y el corazón en los demás, ¿no? Entonces, para mí esa es una dimensión y creo que mis libros no serían los mismos si el cuidado y la fragilidad no hubieran estado a mi alrededor y me hubieran también educado de alguna manera. Sacar fuerza de esa adversidad. Gracias, Irene. De verdad, es un mensaje que no solamente va a llegar a nuestros maestros y maestras, sino que te aseguro que va a llegar a todos los estudiantes de nuestro país a través de ellos, porque tu palabra y tu inspiración va a multiplicarse en cada aula de nuestros niños y niñas dominicanas. Más de 3 millones de niños van a disfrutar de los aprendizajes de sus maestros gracias a ti. Desde el corazón de la educación te agradece la oportunidad, el privilegio y tu tiempo y la generosidad de tus palabras que nos transforma tanto. Muchísimas gracias. Gracias, pero de verdad creo que lo esencial en el mundo es lo que hacen ustedes y mi trabajo es un resultado de todo lo que han sembrado, como todo lo que existe y está fuera de la escuela es una irradiación de ella misma. Entonces, es a la inversa, la deuda es mía y la sensación de esa importancia y de esa reivindicación pendiente es lo que me obsesiona. Creo que hay que hacer un llamado constante desde los medios de comunicación, desde la cultura, desde la sociedad, a entender esa centralidad del maestro y de la maestra y que tenemos que confiar, tenemos que dejar de juzgar ese trabajo y darle la posición y el respeto que merece, porque es una colaboración y esa colaboración no se puede establecer si no hay esos vínculos, ¿no? Y esos ingredientes necesarios que son el respeto y el trabajo conjunto, ¿no?
Irene, gracias. Gracias por recordarnos que lo frágil es invencible con fuerza y voluntad. En tu obra sostengo que lo humano, lo verdaderamente valioso, aquello que es invisible a los ojos, como la frase del Principito, es nuestra educación, son nuestros hijos, nuestros libros, y por frágiles que se sientan en algunos momentos y por perdidos que a veces damos la batalla debido al ruido, a la distracción, en realidad es un infinito sostenido, donde emana la mayor fuerza de nuestra sociedad, cuando elegimos vida y palabra, cuando decidimos justamente resistirnos a aquello que nos aleja de nuestra propia naturaleza y humanidad. Ese infinito vuelve a presentarse y abrir nuestro camino. Gracias. Es para nosotros, Desde el Corazón de la Educación, de verdad un honor y un gran privilegio haber tenido la oportunidad de conversar con Irene Vallejo, recibir su mensaje, un mensaje especial para la comunidad educativa, donde nos deja no solamente inspiración, sino que nos regala, nos devuelve la esperanza de la valiosa labor que hacemos. Desde el Corazón de la Educación siempre estamos comprometidos con tener conversaciones de valor y profundidad. Y hoy ha sido de verdad una conversación estelar que guardaremos para siempre en nuestra labor y nuestros corazones. Soy Ángela Español y con muchísimo gusto he estado con ustedes una vez más en una entrega Desde el Corazón de la Educación. Será hasta la próxima.